Hola, buenos días. Bueno, ya casi tardes. Estamos, auditorio de F Medios, estamos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Ramírez. Pues hoy platicábamos hace unos minutos con la gobernadora, se cumple un año de pues esta riña que se registró en el Centro de Reinserción Social de Colima. De alguna manera usted ha tenido que estar revisando, yendo desde ese momento hasta hoy, ¿cómo están las cosas? Algunas personas consideran que puede ser una bomba de tiempo. ¿Usted cómo la califica? Bueno, pues primeramente agradecerles el espacio para poder compartir con su auditorio lo que venimos haciendo en la Comisión de Derechos Humanos en diferentes temas, pero en esta manera particular que pues hace un año se presentó aquí en la ciudad de Colima. Fue muy lamentable porque hubo personas asesinadas al interior de la institución de reinserción social, y derivado de ello, aquí en la Comisión de Derechos Humanos aperturamos un expediente, incluso acumulamos algunos otros expedientes que se aperturaron ese día porque hubo familiares de internos que hablaban para saber sobre la seguridad, saber sobre lo que estaba aconteciendo, sucediendo, porque en esos momentos los canales de comunicación son fundamentales. Tenías en ese momento más de 900 internos, la información que estaba corriendo en la sociedad pues era alarmante, entonces pues, los familiares estaban apostando en las afueras porque no sabían qué era lo que estaba sucediendo. En la comisión nos pusimos a actuar desde el momento en el que tuvimos conocimiento, aperturamos el expediente, los visitadores desde ese momento y hasta el día de hoy han continuado integrando el expediente porque hay algunos elementos que tienen que quedar bien soportados en cuanto a entroncamiento de familiares, en cuanto a las inspecciones que se están llevando a cabo. En ese momento se emitió una medida cautelar porque lo importante era que el Estado, y lo fundamental, que el Estado tomara el control del Centro de Reinserción Social, que en ese momento no puedo decir que se hubiera perdido, pero sí que estaba en riesgo por la situación que se presentó. Las autoridades penitenciarias aceptaron la medida cautelar, actuaron en consecuencia, porque también lo fundamental era garantizar la seguridad y la integridad del resto de los PPLs que estaban pues hasta cierto punto corriendo riesgo. En el momento que se empieza a actuar de manera conjunta, las corporaciones de seguridad, el sistema penitenciario y la Comisión de Derechos Humanos, pues se ha ido trabajando hacia buen puerto. Tan es así que, derivado de diferentes visitas que hemos llevado a cabo personal de la Comisión de Derechos Humanos, incluso en días pasados su servidor estuvo también ahí en un recorrido que hicimos junto con una operación de supervisión que llevó a cabo el sistema penitenciario y que lo han venido realizando de manera permanente, y me refiero de manera permanente que de manera general por lo menos hacen 2 revisiones a la semana, y de manera aleatoria están realizando 3 o 4 revisiones a la semana. Esto para evitar que exista diferentes artefactos o instrumentos que pongan en riesgo la seguridad de los internos, pero también que pueda alterar el orden que debe de privar al interior del Centro de Reinserción Social. Ha cambiado la dinámica. Primeramente hemos tenido comunicación constante desde el director general, del capitán José Martín Gutiérrez, hasta internos, custodios. Hemos venido dando capacitaciones sobre cuál debe ser la función que deben de desarrollar los custodios, atendiendo al cuidado y protección de los derechos humanos de todas las personas, pero también a las funciones de seguridad, de resguardo que ellos tienen que realizar hacia el interior. Hemos tenido una comunicación permanente con el coordinador de los centros de reinserción social, los 4 que hay en el estado, para que las dinámicas se puedan homogeneizar en la protección, el cuidado, el desenvolvimiento, el desarrollo que tienen los internos hacia el interior. En el caso particular del de Colima, con el centro femenil o con el de Manzanillo, por ejemplo, pues desde luego que hace un año y tiempo atrás era una bomba de tiempo que en algún momento iba a detonar, porque era fundamental
apegarse a lo establecido en el Diagnóstico Nacional Penitenciario. En años anteriores siempre había salido el Centro de Reinserción Social de Colima reprobado, porque había muchos elementos que no se estaban cumpliendo y que no se estaban atendiendo, desde la clasificación de los internos, desde el número de custodios, desde la población o sobrepoblación que había en un momento dado, desde la reglamentación interna que existía, la disciplina también que existía hacia el interior, siempre bajo el cuidado de la dignidad y el respeto a la dignidad de la persona, pero también en el entendido de que la dinámica hacia el interior del centro de reinserción social se tenía que llevar apegada a un reglamento que no existía un reglamento. Entonces, pues desde luego que eran elementos que en algún momento iban a detonar. Lamentablemente, el 25 de enero de hace un año, pues detona con diferentes internos asesinados y algunos otros lesionados. Desde ese día al día de hoy, se ha venido teniendo una nueva dinámica de trabajo por parte del sistema penitenciario hacia el interior del Cerro de Colima. Un ejemplo de ello es que ya hay revisiones periódicas, que estas revisiones periódicas han dejado entrever, porque en todas siempre aparecen, porque el talento existe. Nada más yo creo que lo importante es darle el direccionamiento positivo para la sociedad y para los mismos internos, porque en cada uno de las supervisiones se encuentran armas hechizas, ya sea puntillas o algunos elementos metálicos con filo, que si hoy, un ejemplo, hoy miércoles realizan una revisión y encuentran, el viernes que realicen otra revisión van a volver a encontrar. Entonces creo que es fundamental que esas revisiones se estén llevando a cabo. Nosotros fuimos testigos en esta última y en algunas otras, que se hacen siempre apegados al respeto de la dignidad y sobre todo atendiendo a la seguridad de los internos. Yo platicaba en algún momento con un interno que está en la ciudad de Manzanillo, que es de Coquimatlán, y al momento de tener un diálogo con él, este diálogo fue hace aproximadamente 10 meses, y en ese diálogo yo le preguntaba: oye, tú eres de Coquimatlán, el objetivo de la reinserción social es reincorporarte a la comunidad de manera positiva, creo que es ideal que tú te regreses a Colima. Me dice: no, yo estoy bien aquí en Manzanillo. Entonces me llama la atención la respuesta. Le digo: ¿por qué tú sientes que estás bien aquí en Manzanillo? Porque Manzanillo está más seguro que en Colima, y yo privilegio mi vida y yo me quiero quedar aquí. Entonces me llamó mucho la atención ese comentario que me hacía el interno, la dinámica de convivencia y el rol que llevan hacia el interior del Centro de Reinserción Social de Manzanillo a como era anteriormente en Colima, pues muy diferente. En Manzanillo sí es un esquema totalmente de disciplina, de un número mínimo de internos, no hay sobrepoblación. El Centro de Reinserción tiene capacidad para más o menos 580 internos y al día de hoy hay más o menos 350. Entonces, desde luego que eso permite que las autoridades penitenciarias puedan tener una mayor comunicación y control, así como conocimiento de las actividades que realizan quienes se encuentran ahí privados de la libertad. Como para llegar, digo, el punto ideal, yo creo que ni el de Manzanillo está el centro de reinserción, pero para que el de Colima estuviera más o menos cercano al de Manzanillo, ¿qué le falta en infraestructura, en recursos? ¿Qué es lo que... ¿Y en qué porcentaje estará? En infraestructura le falta mucho, y al final de cuentas caemos a muchas temáticas en generales de todos los gobiernos, de todos los estados, ¿no? Caen al bolsillo. El Centro de Reinserción Social, el diseño que tiene fue en otro momento, en otras épocas y con otro número de internos que no atendían incluso las circunstancias de seguridad o inseguridad que se viven al día de hoy. Entonces, para hacer un rediseño del mismo, pues se requiere una inyección importante de recursos para que en determinados módulos, por ejemplo, existan en una celda determinado número de internos, 3, 4, por ejemplo en el caso de Colima hay algunos espacios donde pues no se tienen los espacios privados para que existan las celdas de 3 o 4, hay algunos módulos que son de galeras y que pues es convivencia
de entre 30, 40, 50 internos, porque el diseño en su momento cuando se construyó así fue. Hay otros módulos que se han ido adaptando, que sí, pues las celdas albergan a 3 o 4 internos. En algún momento en el Centro de Reinserción Social de Colima hubo sobrepoblación, y lo que se hizo en ese momento, donde había 2.500, 2.800 internos, se construyeron más planchas. Pero eso no quiere decir que ya no haya sobrepoblación. El tema de la construcción de más planchas es para que los internos no duerman en el piso, pero para que se considere que no haya sobrepoblación, tiene que estar contemplado si los metros cuadrados en los que está cada interno dentro de las celdas, los espacios para dormir, el número de custodios de manera proporcional con los internos. Entonces son muchas aristas las que se tienen que cuidar al respecto. Pero regresando a la pregunta que me hacías, ¿en qué condiciones estamos? Yo considero que se ha mejorado porque ha cambiado la dinámica de un año a la fecha que se tenía hacia el interior del Centro de Reinserción Social de Colima. Ya no hay una convivencia general, porque eso desde luego que ponía en riesgo la seguridad de todos los internos. El llamado pueblito. El llamado pueblito. Tenías 900 internos conviviendo de manera conjunta y no tenías el número necesario de custodios para controlar a 900 internos en la convivencia. Entonces eso desde luego que era un riesgo para los mismos internos, para los custodios y para todas las autoridades penitenciarias, e incluso de manera indirecta para la sociedad. El día de hoy ya no existe esa convivencia general en el mismo momento, lo que era un riesgo y que se representaba de manera insegura para la seguridad, para la integridad de los internos. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de detalles que ha ido cambiando, desde luego que viene a fortalecer la seguridad interna. El día de hoy, si me pidieras una opinión para hacer una evaluación, si existe el riesgo de lo sucedido hace un año, el día de hoy te diría que no existe un riesgo de que se presentara una riña de tal magnitud, porque las condiciones de seguridad, de disciplina, de trabajo hacia el interior, incluso desde la higiene que existe al interior de las celdas, la higiene que existe al interior del cerezo, pues ha cambiado. Había un cerro, textualmente, como se dice coloquialmente, un cerro de basura compactada, que las autoridades penitenciarias, que eso generaba malos olores de manera permanente las 24 horas para los funcionarios, para las autoridades, para los internos, que textualmente las autoridades penitenciarias lo tuvieron que remover con máquina, porque la basura ya estaba compactada, quién sabe de cuántas décadas. Entonces, esos pequeños detalles, desde luego, que atienden a la dignidad de los internos como persona, pero también a que hay un mejor funcionamiento hacia el interior, porque imagínate en esos cerros de basura que no se puede ocultar. Entonces, la higiene que se está llevando al interior también viene a contribuir a que la disciplina pueda brindar seguridad e integridad y tranquilidad incluso a los internos, y que puedan tener un mayor control. El día de hoy la convivencia de los internos, porque hemos estado al pendiente de que también se respete el esparcimiento, el desarrollo integral que deben de tener como personas, que tengan los espacios para el ejercicio, para la capacitación, para el estudio, para el trabajo, que son dinámicas que se vienen implementando, lo hacen en sus locutorios. Quienes están enlistados para poder realizar funciones de trabajo, tienen un horario, llevan una reglamentación, llevan todo un calendario para que puedan salir, realizar su labor y regresan a su módulo. En el caso de quienes están estudiando, también hay un calendario. Quienes están estudiando tienen el espacio y el tiempo para que realicen sus actividades y regresan a su módulo, pero ya no es de movimiento libre como anteriormente se venía realizando. Ya no hay quejas sobre los alimentos o sobre las visitas que también había de familiares y de los mismos reos. En el caso de las visitas, no tenemos en este momento quejas por las visitas, porque no se restringen. El mismo horario de visita que se venía implementando se sigue prestando. El día de hoy es de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que puedan ingresar los familiares de acuerdo también al rol que tienen establecido.
La comunicación que pueden tener hacia el exterior también está garantizada. El tema de los alimentos, una recomendación que emitimos, se ha atendido y en este momento no tenemos alguna queja que se hubiera aperturado con respecto a la calidad o falta de alimentos que existe al interior. Le hemos estado dando seguimiento para que en el cumplimiento de esa recomendación, pues no nada más cumple la autoridad 2 o 3 días y pasa al olvido, ¿no? Sino que hemos estado al pendiente para que la alimentación pueda estar garantizada a quienes se encuentran privados de la libertad. En este pueblito había venta de alimentos, incluso había, pues como, digamos, era una ciudadela ahí adentro. ¿Ahorita no hay alimentos por parte de los propios internos? No, ahí, tal como lo dijiste, era una ciudad dentro del sistema penitenciario, una mini ciudad. El día de hoy ya no hay ese pueblito, el día de hoy hay productos que se venden y que los vende el patronato, que directamente es el que se encarga de proveerles de algunos elementos que ellos requieren, pues, para su aseo personal o para algunos alimentos que consumen también, como galletas o algunos otros snacks. Pero de manera controlada, de manera no libre, y directamente la institución. Ya no lo hacen los internos de manera directa. ¿No hay un riesgo entonces? ¿No hay una bomba de tiempo? Ni hechos como que se han presentado en el norte del país recientemente. Desde mi punto de vista, contemplando la situación que se vivió hace un año y la dinámica que existía al interior del Centro de Reinserción Social de hace un año a la fecha, considero que no existe un riesgo, porque la dinámica ha cambiado y ya existe un mayor control al interior. Se realizan las revisiones permanentes y, como te comentaba, cada que hacen revisiones salen armas hechizas, entonces el objetivo es, y lo hemos platicado con las autoridades penitenciarias, que esté garantizada la seguridad y la integridad de todas las personas que se encuentren recluidas, y que bajo ninguna circunstancia pueda correr riesgo. Por eso las supervisiones son permanentes, no para generar actos de molestia, sino para que no exista ningún instrumento, primero, que ponga en riesgo, y segundo, que pueda alterar la disciplina que exista al interior de la institución. Pues algo más que quiera comentar finalmente. Pues que esperamos que la dinámica con la que viene trabajando el sistema penitenciario se mantenga el día de hoy. Es un año, al día de hoy estamos cumpliendo un año en donde no ha habido ningún altercado, a diferencia de años anteriores, que eran bombas de tiempo que se despresurizaban cada 3 o 4 meses, donde había una riña. Y hacemos de repente algún balance histórico, cada 3 o 4 meses había una riña en el Centro de Reinserción Social de Colima, cada 3 o 4 meses, incluso hubo algunos muertos también que se habían dado con anterioridad, y el día de hoy se cumple un año donde no ha habido ninguna situación de riesgo, ninguna situación de cuidado que ponga en riesgo la seguridad o la integridad de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Entonces lo que buscamos es que se continúe de esta manera y que sobre todo se fortalezcan las áreas de la reinserción social. Felicito al director del centro del sistema penitenciario estatal, porque incluso ya se han aperturado hasta licenciaturas al interior. Lo que se debe de procurar es la verdadera reinserción, en donde la persona, al momento de cumplir su sentencia, pues pueda de manera positiva reincorporarse a la sociedad. Si en algún momento traían conductas negativas o nocivas para la sociedad o para ellos mismos, que queden atrás, cumplieron la sentencia, pero que se reintegren de manera positiva. Fundamental es que se fortalezcan las áreas de capacitación para el empleo, incluso trabajo que se realiza al interior del centro de reinserción. El estudio está comprobado que en la medida en la que nos vayamos formando académicamente, pues desde luego encontramos otras áreas de oportunidad para resolver los problemas que se nos pueden presentar en la vida, y eso desde luego que va a ayudar a que exista una verdadera reinserción social. Entonces el llamado es a que se continúe con esta dinámica y que nos mantengamos de esta manera, y que esa tranquilidad o esa seguridad que se está teniendo al interior del Cerezo, pues que se vea reflejada también al exterior y en la sociedad, que es uno de los principales derechos humanos que tienen que estar garantizadas, la seguridad pública. Muchas gracias.